En épocas de pandemia, estamos en agosto del 2020, este viaje de pasajeros ha ido cambiando y la presentación e interacción con el público y con los colaboradores ha ido cambiando, pues por necesidad de distanciamiento social. Así que estamos experimentando con una nueva manera de conversar sobre trabajos literarios con Rita Isabel Collazo Vázquez, Pilla Ponte González y esta servidora Mila Ponte González. Queremos conversar un ratito con Rita Isabel sobre este maravilloso libro, Pasajeros. Y como es un libro que nosotras hemos visto desde su creación y lo hemos acompañado, y como además hay unas redes de afectos y amistad de muchos años, queremos darle un poco de estructura a esta conversación, a este diálogo. Así que queremos hacerte ciertas preguntas y las vamos a enmarcar en unos epígrafos, en unos temas concretos. Queremos hablar sobre temas recurrentes, sobre forma y estilo literario, sobre el proceso creativo, y luego pues tener un poco una reflexión hacia futuro. ¿Sabes? Así que Pili va a comenzar trayendo el tema de los temas recurrentes, pensando que a nivel de cuando uno se aproxima a un libro nuevo y uno no conoce ni al autor ni al texto, generalmente los temas es por donde usualmente uno tiene las primeras preguntas. Bueno, así que vamos a ver. Y esto es un junte de amigas del alma, de muchos, muchos años. Así que es una alegría hacer este experimento de conversación, ¿verdad? Sobre un trabajo creativo que para nosotras ha sido muy especial, porque lo hemos visto crecer y desarrollarse a través del tiempo. Así como nuestra amistad ha seguido creciendo y desarrollándose a través del tiempo. Así que de alguna manera pues estamos haciendo esa trenza y enlazando todos esos afectos y la parte creativa también. Así que empezamos con los temas recurrentes. Nuestra primera preguntita sería, ¿qué temas son para ti los motores principales que impulsan Pasajeros? Bueno, más que temas, yo pienso que Pasajeros lo que motivó a los relatos que están dentro de Pasajeros fue el deseo de escribir. Yo creo que ese fue el primer motor que impulsó el sentarme y crear este mundito que es Pasajeros. Pero dentro de las temáticas que exploré en ese momento y que ahora desde la distancia veo que son recurrentes también en lo que escribo, no solamente en Pasajeros, es la búsqueda de la extrañeza, de la rareza en lo ordinario, en lo común, en lo corriente, en lo que es cotidiano, en el día a día. Pero en Pasajeros particularmente yo creo que fueron las casualidades. Como las casualidades a veces pueden parecer causalidades. Así que era ese juego y esa búsqueda de lo que es casual, causal y rarito dentro de lo común y corriente. Fabuloso. Y esos temas de lo causal y lo casual, ¿fueron la inspiración inicial de este proyecto o fueron emergiendo y desarrollándose sobre la marcha? ¿Tuviste algunos temas que fueron un motor principal inicial o básicamente esto fue algo más fluido? Desde el principio las casualidades. Ese fue el motor inicial. Los primeros 2 cuentos del libro, que son los que le dan forma al proyecto, nacieron de una casualidad. Yo estaba en un momento dado, y de hecho que ustedes fueron testigos,
yo conocí una persona en Santiago de Compostela que me habló de Juan Ramón Jiménez, y en ese momento yo sentí curiosidad de conocer más sobre el autor, pero no, como que se me olvidó en el camino. Y con los años me topé con unos libros de Juan Ramón Jiménez y empecé a estudiar un poquito y a adoptar ciertas líneas filosóficas, por decirlo así, o de escritura de Juan Ramón Jiménez, no en su estilo, sino en sus ideas, pues fui como absorbiéndolas. Compro este libro que se llama Imagen y Palabra, que recoge las obras, el arte plástico, el arte que tiene los diferentes campus de la Universidad de Puerto Rico y que van presentando las obras de arte y en conjunto con escritos. Cuando estoy hojeando el libro, de repente veo este retrato y me llama mucho la atención porque me recordó a esa persona que conocí en Santiago de Compostela. Cuando yo veo de quién es el retrato, era de Juan Ramón Jiménez. Esa casualidad dio vida al Salir del Laberinto, que es el primer cuento, y luego buscando el título, porque Al Salir del Laberinto era un título provisional, nace el segundo cuento, que es Nacida bajo el signo de Tauro. Así que la casualidad estuvo ahí, ¿verdad? Ese fue el detonante. Luego, el personaje Legión de Niñas, porque primero surgió el cuento Cuando la muerte acecha con ropaje de inocencia, y ahí aparece por primera vez el personaje de Legión de Niñas. Pues eso también fue una casualidad. En mi familia hay una tradición en Reyes que todos los que queremos hacemos una artesanía, manualidad que puede ser desde un postre hasta construir un juguete. Y los que llevamos esa manualidad, pues nos echamos los papelitos, hacemos un sorteo, ¿verdad? De todos los que participaron y la persona le toca explicar la artesanía que trajo y luego dársela a la persona que le tocó. Y ese año, que yo creo que fue a Felito que le tocó, yo hice un libro. Hice ese librito artesanal con un poema que se llamaba, o se llama, Rebeca de Cuatro Comienzos, que está en ese cuento, en Cuando la muerte acecha con ropaje de inocencia. Cuando yo leo el poema y lo comparto, una de mis tías dice, pero es que yo conozco a esa niñita y su mamá y el hermanito, porque yo les di pon en la parada de la carretera número 1 que se menciona en el poema, en un día de lluvia. Y esa casualidad, que esa niña que yo conocí viajando en guagua pública, ¿verdad? En transportación pública, y que me estuvo hablando y que yo hice ese poema, que no se llama Rebeca la niña, yo le cambié el nombre, primero por sonoridad para el poema, pero también porque era una menor, tenía unos 4 o 3 años. Que mi tía la conociera y le diera pon en un día de lluvia, ahí nace Cuando la muerte acecha con ropas de inocencia, y luego entonces Legión de Niñas, y eventualmente el resto de los cuentos con el personaje de Legión de Niñas. Así que la casualidad siempre estuvo. Quizás el acercamiento a ciertas temáticas fueron transformándose en el tiempo con las diferentes metamorfosis que los cuentos sufrieron en ese tiempo, porque los cuentos yo los comencé a trabajar, o los relatos los comencé a trabajar en el 2008, ¿verdad? Y no se publican hasta en el 2019, así que ha habido unas diferentes versiones. Al principio, cuando el libro fue viajero, de eso podemos hablar más adelante, y lo reseñó Luz Nereida Pérez en Claridad, en una columna que ella tenía, Hablemos Español, que a mí me encantaba. Ella habló que el leitmotiv, no sé si dije la palabra, la pronuncié correctamente, era un fragmento del primer cuento, que dice: ni el tiempo ni la distancia serán suficientes para olvidar nuestro casual o causal desencuentro. Al principio yo creo que los relatos, ese era el hilo conductor, esa era la esencia, pero con el viaje, lo que es lo efímero y quizás también el elemento de ese acento de los aparecidos, de la leyenda, como que coge un poquito más de fuerza, no necesariamente por mí, sino por los lectores. Así que quizás el azar, la suerte, tomó más significado a medida que fueron evolucionando los cuentos.
Presagio. ¿Es inevitable todo lo que me ocurrirá o lo que podría ocurrirme? ¿Qué más da si mañana soñaré y estarás en este ahora que es ayer? Estarás tú y ocuparás en mi corazón, en mi ser, el espacio que solo debe pertenecerle a mi fiel Graciela. Aunque sé que solo en sueños me habitas y te habito. Tan pronto despierto te desvaneces. En ese mundo ambos sabemos que no, que nunca, que jamás debimos reencontrarnos, que el olvido marca nuestro vínculo. Ambos lo supimos cuando nos encontramos. Nuestra historia es una de desencuentros. Preferimos caer una vez más en el ovillo de hilo que nos unió hace tanto tiempo, pues nos pareció posible y plausible que en una última noche nuestros anhelos fueran realizables. En una última noche. Si todo se hubiese limitado a una última noche. Eso nos conecta, fíjate, a la próxima como que sección que nosotras queríamos preguntarte, que tiene que ver con forma y estilo, justamente. Primeramente, hablas a veces de cuentos, otras veces hablas de relatos. ¿Dónde tú los ubicas y por qué? Si hay alguna razón, o sea, genérica, literaria al respecto. Yo puedo utilizar los conceptos indistintamente. O sea, para mí no hay ningún tipo de problema llamarles relatos, llamarles cuentos. Sin embargo, desde el principio, cuando nacen, cuando ya los 6 relatos que dieron forma a este mundito, que luego se le añadió uno, ¿verdad? En Pasajeros son 7 relatos, pero esos primeros 6 siempre me incliné al concepto de relato, más que cuento, porque alude más a la narrativa, por lo menos a mí me suena más a la narrativa. El cuento yo lo asocio a la narrativa como artesanía, como construcción, como el hacer. Pero cuento, yo lo asocio más con el género, ya con la idea, ¿verdad? El Producto. Siento que el relato es más el hacer y que cuento va más a la idea. Entonces, en ese sentido, y también por una cuestión sonora, me gustaba más el decir relato en el título porque originalmente pues era otro título que absorbía ese concepto de relato. Con el tiempo, pues entonces empiezo en unos procesos académicos donde veo que se acentúa más ese percibir el concepto cuento como género dentro de unas reglas, dentro de unas fórmulas, y a mí me encanta jugar con las guardarrayas. A mí me gusta que los lindes sean híbridos, ¿verdad? Que sean difusos, que no se diga, aquí se comienza lo que es cuento y esto es poesía o esto es otra cosa. Y realmente a nivel de construcción, estos relatos eran semblanza. O sea, ¿verdad? Al principio la idea eran parejas de cuentos que esas parejas estaban relacionadas unas con las otras. Con el tiempo todos los cuentos se relacionaron, ¿verdad? Pero eso fue la evolución natural del libro. Pero al principio era primero un cuento más con los elementos de la fórmula de cuento, pero aún así con ese sentimiento de como biografía, semblanza, y que el segundo fuese más semblanza. Pero igual para mí eran cuentos. O sea, era la forma en que estaba narrando, ¿verdad? No era el qué, era el cómo. Así que para no entrar en debates puristas, si son cuentos o no, pues si me preguntan, pues yo voy a decir relatos, pero para mí no hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Pero es por eso, porque a mí me gusta jugar con las guardarrayas, con los límites. Del mismo modo que juegas con la parte formal de qué tipo de narrativa es, también vemos cuando leemos el libro que podrían caer en distintos géneros pues de estilo. O sea, puedes pensar que es cuentos de terror, o es ficción histórica, o son cuentos de camino, o es una biografía novelada, o sea, hay realismo mágico, están todas esas casillitas que se utilizan en la literatura, y también pues cuando vamos a una librería a comprar literatura, usualmente gravitamos a ciertas áreas que ya tienen unas categorías.
¿Dónde se ubica? Si en alguna de esas categorías el libro o es un libro que también es viajero entre géneros. Bueno, vamos a eliminar una de las que mencionaste, biografía. No tiene elementos de biografía novelada ni nada por el estilo. Sí hay unos elementos que sí están relacionados con mi vida, pero no es, ¿verdad? De todo lo que dijiste, ese sería el que yo sacaría. Respecto a que tenga elementos históricos, pues sí los tiene, porque no deja de mencionar cosas que son en una época y un momento, ¿verdad? Acontecimientos reales o espacios reales. Pero yo respeto mucho lo que es la narrativa histórica y el sombrero me queda muy grande y los zapatos y todo lo demás. Así que por ahí no creo. Quizás hay un poquito y bueno, pienso que quizás es más bien por mi preparación, porque pues mi base es dentro de educación, pero educación en historia. Entonces pues siempre va a haber ese elemento en lo que escribo porque es parte vamos, de mi base formativa. Así que quizás por eso es que también pudiese sentirse de esa manera. Yo me he preguntado muchas veces cómo definir mi literatura. Definitivamente a mí me gusta lo que es la literatura fantástica y lo que es realismo mágico. De lo poco que he leído a nivel teórico, pues yo siento que como mi búsqueda es lo extraordinario dentro de lo común y corriente, de lo que puede ser insignificante, la rareza, lo extraño en lo cotidiano, pues pienso que está más cercano a lo que es literatura fantástica, porque mis personajes dentro de todo sienten la extrañeza de lo que está ocurriendo. O sea, no es como que ese elemento mágico o fantástico es común en los cuentos. Bueno, es común porque es dentro del mundo, pero a los que están experimentando, los personajes que están experimentando ese elemento de rareza o extrañeza, lo sienten como el elemento de extrañeza y de rareza. Así que en ese sentido yo pensaría, me atrevería con mucha humildad a decir que está más inclinado a lo que es literatura fantástica. Y además que a mí me encanta la literatura fantástica. Y en el caso de Pasajeros, también como jugué mucho con lo que son cuentos de camino, con lo que son leyendas, pues sí, la inclinación sigue hacia ese lado. Pienso, ¿verdad? Por ahí, pero sí creo que está salpicado de otros elementos. Sí, nosotras lo percibimos como lectoras, pues también, que hay así como una salpicadura de aquí y allá, pero usualmente hay ciertas áreas que provocan un poco más a uno en esa parte creativa, ciertas disciplinas, etcétera. Cuentan que la primera vez que vio su reflejo en un espejo, comenzó a llorar desconsoladamente. Esto se repite cada vez que la pequeña contempla su imagen. Comentan que cuando cumplió los 5 años, cada vez que veía un espejo, pronunciaba la palabra Minotauro y corría para no ver más su reflejo. ¿Dónde aprendió esa palabra? No tienen la menor ni la mayor idea. Y me quería ir un poquito también pues a esa parte ya de personal. Ahorita tú nos hablabas de esas causalidades y cómo esas causalidades de alguna manera también salpicaron las narrativas que tú desarrollas los relatos que tú desarrollas en Pasajeros. Entonces, pues nos gustaría que nos hablaras un poquito, si de alguna manera pues esas experiencias tuyas jugaron un rol específico dentro de Pasajeros. Bueno, quizás si yo estuviese en otro espacio y me estuviesen entrevistando otras personas, pues mi narrativa respecto a la respuesta a esa pregunta sería distinta. Oye, no es que mentiría, pero pues los escritores tenemos ¿verdad? Los que escribimos nos gusta jugar, ¿verdad? Con nuestras respuestas. Pero en el caso de ustedes, yo ¿verdad? No puedo darme el lujo de jugar mucho, porque ustedes conocen las historias detrás de muchos de los cuentos. Así que sí, hay elementos de mi vida o de lo que sería lo que está en mi entorno y de quizás personas o experiencias de vida, pero
y quiero recalcarlo, y lo mencioné ahorita cuando Mila también hizo la pregunta, no es literatura autobiográfica, no es literatura confesional, no es eso. Lo que sucede es lo que, ¿verdad? Como que lo he mencionado varias veces, como mis búsquedas tienen que ver con lo extraordinario en lo cotidiano, ¿verdad? En lo común y corriente, pues yo no puedo hablar sino de aquello que conozco dentro de lo ordinario, común y corriente. Así que, sobre todo Pasajeros, que fue mi primer acercamiento formal a escribir, porque no era que no había escrito antes, es que quizás no me atrevía a decir estoy escribiendo literatura, en este caso narrativa. Así que en ese sentido, pues, sí hay elementos. Y lo más chistoso es que cuando hay personas cercanas a mí que leen el libro, ven los elementos de mi vida en aquellos cuentos que son más ficticios. Y entonces el cuento que es totalmente un juego con una anécdota, con una experiencia y una vivencia de vida, lo ven totalmente como ficción, excepto de la parte de ficción, porque el primer cuento, Al salir del laberinto, que fue una experiencia que yo viví junto a ustedes dos, ¿verdad? Una anécdota que podríamos contarla y sería hasta quizás más atractiva que el cuento, nuestra historia real. La parte que tiene ese cuento real, la gente lo ve como ficción. Entonces, la parte del escritor, pues los lectores me preguntan, que no me conocen, y los que me conocen, sí es cierto, que si ese escritor existe. Y la respuesta, que si esos libros los pueden leer, no, porque no existe. Así que en ese sentido es bien chistoso que el cuento que sale de una anécdota real, de la que ustedes fueron testigos, pues se transforma también en ficción. Entonces lo que tenías que añadir salir corriendo y saltar a un tren. es exacto, pero nadie me cree si pongo eso. O sea, nadie me cree si pongo eso. Así que es bien chistosa esa parte, ¿verdad? El cuento que tiene más elementos que podríamos decir biográficos, por decirlo así, porque fue un viaje a España con ustedes, a Santiago de Compostela, y recorrimos esos lugares que se mencionan en el cuento. Pues no, es el que más se siente como ficción, y pues eso es lo interesante, mientras que en otros cuentos, por ejemplo, en Cuando la muerte acecha con ropaje de inocencia, recuerdo que todo el mundo, esa eres tú, la protagonista eres tú, que no soy yo, que tiene unos elementos en común, pero no soy yo. Y así por el estilo me hacen preguntas que si fulano es tal persona, no, ya eso es totalmente ficción, pero sí, hay elementos de lo cotidiano, por eso, porque mi búsqueda es de la rareza en el día a día. Pensé que era una pesadilla. Cerré los ojos y volví a abrirlos. Una vez más fui testigo de la transformación que se operaba en tu cuerpo. Redondez, arrugas, flacidez, encorvamiento, canas, piel traslúcida. Con tu cuerpo estrenando vejez, me abrazaste. Yo creo que, y ahí sí hablo como lectora informada o sesgada, por lo que dices, de que pues tenemos otros entramados personales, no solamente profesionales. Pero mi experiencia como lectora, yo pienso que la parte biográfica tuya en este libro es menos sobre qué le pasó a Rita Isabel, sino cuánto alimenta tu experiencia como participante, observadora partícipe de distintas cosas en tu vida para alimentar las descripciones tan ricas, tan robustas, que uno las puede probar con los sentidos de cómo tú explicas esos cotidianos, o sea, los lugares donde presentas son lugares pasados por la imaginación y la ficción, pero están anclados en descripciones bien vívidas porque tú estás agarrándote de más que de eventos específicos, de esas impresiones de vida. Y yo pienso que eso enriquece muchísimo tu libro. Mi pregunta entonces es esa cotidianidad que tú has logrado crear mezclando, ¿verdad?, esa parte vivencial, más que biográfica, vivencial para alimentar el cotidiano, para montarle encima esa extrañeza fantástica. ¿Cuán fácil o difícil te ha sido traducirla
a un diálogo con lectores que no conocen ese lugar. No todo el mundo ha agarrado la piscicorre de Caguas a Río Piedra, nosotros la tomamos muchas veces para ir para la universidad, pero ¿qué pasa con la gente de Puerto Rico que no conoce dónde es Río Cañas, no conoce San Pedro States, cosas por el estilo, o de otras latitudes, de otros países que ni siquiera saben qué es una piscicorre, que nosotros le decimos a la piscicorre, a la transportación pública o cosas por el estilo? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia al momento? Cuando ideé los cuentos, yo quería que el lector tuviese, o la lectora, tuviese la posibilidad de, cuando se acercaba a la narrativa y al escrito, pudiese visitar el lugar después si lo deseaba. O si pasaba por ahí todos los días, sentir y recordar el cuento. O sea, eso fue adrede, a propósito. Fue un deseo. En ese momento con Pasajeros, ese fue el deseo. Que la gente pudiese buscar de repente, y hoy en día, no importa dónde estés, pudieses buscar la carretera número 1 e identificar esos días número 1 en Puerto Rico e identificar los lugares que se mencionan. Así que siento que si hubiese ese deseo, se podría hacer. Y obviamente ese deseo surge de que soy lectora. Y a mí me encanta sentir cuando estoy leyendo que pudiese llegar hasta ese lugar que nos están describiendo. Así que en ese sentido fue un objetivo dentro del proceso de escribir. ¿Cuál ha sido la reacción? Dentro de los que sí conocen los espacios y ya no los visitan o están lejos de Puerto Rico, es un regresar a esos espacios. Y eso es bien interesante cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a quien lee el libro y te dice que te transporta, que viajas con el libro. Así que chévere para los que conocen el espacio y ya están lejos porque regresan al lugar que quizás les recuerda momentos importantes en su vida o significativos, o simplemente es una nostalgia o añoranza del ayer. En el caso de aquellos que no conocen el espacio, sobre todo las reacciones que he recibido son de lectores que no son puertorriqueños. Recuerdo la reacción de una argentina que me dijo, ahora yo siento que conozco a Puerto Rico. Ahora, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues qué chévere que una argentina se acerca a los relatos, se siente atraída, le gustan, y además me dice, conozco un poco más a tu tierra que no he visitado. O sea, que en ese sentido es súper chévere. En otra ocasión, una española casada con un puertorriqueño, pero que viven en España, entiendo que es en Sevilla, me decía, ahora, leerlo era también poder dialogar con su esposo respecto a recuerdos, respecto a espacios. Entonces había como un elemento, un punto en común entre ellos por las lecturas de los relatos y las anécdotas de él. Entonces ahí también se dio ese vínculo especial con los relatos. Así que lo que yo quería provocar, siento que lo logré. Siento que lo logré. A nivel del idioma, no solamente de los lugares, porque además de tú hablar de sitios bien concretos, tú estás usando frases idiomáticas bien boricuas y en algunos casos bien de la familia, que no necesariamente, o sea, le dan un sabor local bien específico. ¿Cuán traducibles a la experiencia de lectores, de lo que te han comentado, de lectores que no necesariamente hablan pues las frases idiomáticas de aquí? Pues hasta el momento yo no he recibido ningún tipo de reacción que indique que no entendieron la totalidad de las historias por algunas frases, ¿verdad?, idiomáticas, puertorriqueñismos y demás. Y también creo que ahí logré mi objetivo porque para mí en ese momento en que se escribieron los cuentos era bien importante utilizar los puertorriqueñismos. Y un poco como mencionaba ahorita Juan Ramón Jiménez y cómo fui absorbiendo algunas de sus ideas, más que su escritura, sus ideas. Él dice universal diferenciado, si no, no. Y eso para mí es importante. Ya en el proceso, en este último proceso de edición para sacar el libro de manera tradicional, porque primero fue no tradicional, ese elemento de cuán universal o cuán diferenciada entró en el proceso de edición con las dos miradas que tuve, ¿verdad? Las personas que editaron el libro, que estuvieron en el cuidado de la edición, y fue ese pulseo entre cuánto permanece esos puertorriqueñismos y cuánto no.
Y creo que logré que siga esa esencia de lo que es de aquí, porque nos diferencia, pero a la vez nos aúna con otros hispanohablantes. Pues vamos ahora a pasar a retomar, porque hemos hablado así también un poquito al respecto, sobre el proceso creativo. Ahorita tú mencionabas que esto ha sido un camino de desarrollo que comenzó ya hace bastantes años, tomó desde el 2008 al 2019, quiere decir que es una ruta bastante larga. Y de hecho comenzó como un proyecto y luego fue transformándose. Y sería muy lindo que pudieras hablarnos, pues, de cómo fue ese proceso, de cómo fue esa ruta de Pasajeros. Bueno, Pasajeros, antes de ser un libro tradicional, fue un proyecto de amistad. Yo pienso que así fue como comenzó. Recuerdo que el primer domingo de septiembre del 2008, porque lo apunté, no crean que es que tengo muy buena memoria, es que ese día para mí fue importante. Yo salí de una fiesta familiar paterna y ese día, por cómo se dieron las dinámicas en nuestra familia, que tengo un tío que es poeta y mi papá que siembra y no es poeta, pero le encanta leer y las dinámicas que se dieron, yo decidí que yo me iba a dejar de alejarme de algo que quería y que no había hecho con formalidad, que era escribir. Así que ese día yo dije, voy a escribir. Claro, no tenía idea de que iba a escribir, pero yo dije, voy a escribir un libro de cuentos, pero no sabía cuáles iban a ser los cuentos. Así que de 2008 al 2009 yo estuve en ese proceso de buscar lo que iba a escribir hasta que, bueno, ya conté esas dos casualidades que fueron las que dieron pie a los cuentos y que luego pues fueron evolucionando. Cuando ya los cuentos estaban, entonces fue la invitación y el convite a Mila de que fuera mi editora, que entrara en el viaje de esta redacción, sobre todo porque ella estaba en Nueva York y yo en Puerto Rico, y era como crear un puente creativo, sobre todo porque sin querer queriendo así ha sido nuestra relación siempre. Es una relación familiar, de amistad, que está fundamentada en hacer cosas, en embeleco. Así que este era un embeleco un poquito más formal a distancia. Y ahí empezamos el proceso de editar los cuentos, que quizás de los relatos el que sintió, yo siento, que tuvo más cariño, fue cuando la muerte acecha con ropaje de inocencia. Por eso a mí no me extraña que eventualmente fuese el cuento que se convirtió en el corazón del libro con el personaje de Legión de Niñas, porque fue el que recibió más cariño desde el principio. Entonces, para mí eso también fue un aprendizaje de cuán importante es el proceso de edición, ¿verdad? Porque lleva a que entonces los relatos y la narrativa cobre más vida. Así que estuvimos en ese proceso y de hecho Mila fue la que bautizó al libro, porque siempre hablábamos en los trabajos de edición, ella mandaba los documentos como semblanzas. Así que el libro se llamó Como Semblanzas, el proyecto, Como Semblanzas o 6 relatos pasajeros. Ahora bien, el proceso, yo ni recuerdo por qué se puso en pausa.
Y no fue hasta el 2013 que yo digo, bueno, los cuentos están ahí, Mila y yo trabajamos en esa edición, que ya vamos a hacer algo con ellos. Así que en el 2013, recuerdo que en ese verano del 2013 yo convoco a lo que he llamado las manos que conspiran, un poco inspirada en las conversaciones que tenía con Mila a la distancia cuando ella vivía en Nueva York, sobre lo que era el teatro de los afectos, que entonces yo adopté esa tesis de la que ella me hablaba, sobre lo que son los círculos de afecto y afinidad creativa. Así que en ese momento se convocaron a este grupo de personas y estuvimos 2 días, un fin de semana, trabajando con un libro, ¿verdad? Con el libro que se llamó como Semblanzas, José y Relatos Pasajeros, que fue artesanal, con la idea de que entonces fuese viajero y estuviese dispuesto a que cada persona que lo recibiera lo interviniera. Claro, eso no surge así de la nada. En ese proceso yo comencé a escuchar sobre la tradición cartonera en Latinoamérica y me atraía mucho la idea de que mi libro fuese cartonero. Sin embargo, por lo menos lo que yo había leído hasta el momento era más como poesía, los libros eran de poesía, así que yo decía, no, mis cuentos no pueden ser cartoneros porque es muy complejo. Y ahí fue que yo dije, no, vamos a hacerlo entonces artesanal. También se da porque conozco a Gadiel Rivera, que fue colega por mucho tiempo, que es artista plástico maravilloso, y él me decía, teníamos muchas conversaciones sobre, bueno, primero que su trabajo con el papel y el cartón era maravilloso, yo fui absorbiendo lo que él le enseñaba a los jóvenes, pues yo lo fui absorbiendo. Entonces teníamos muchas conversaciones sobre los libros como objeto, que el libro no, ¿verdad? El libro debía estimular a la persona que lo recibía, no solamente por sus letras, sino también por sus páginas, por su portada, por todo lo que era el libro como un objeto. Así que cuando yo me siento y trabajo ese prototipo de lo que iba a ser como Semblanzas, José y Relatos Pasajeros, estaba todo lo que yo había absorbido de Gadiel en esos años. Así que un poco era en homenaje a lo que él me había enseñado. Así que hicimos el prototipo, los primeros lectores fueron Evelyn y Gerardo, que también fueron manos que conspiran que ayudaron a construirlo. Cuando el prototipo llega a sus manos, su chico, su hijo Gonzalo, que era también mi estudiante, dice, los libros no se abren así, porque era como un cofre, y dentro de ese cofre salían 3 tomos donde estaban los cuentos. Y entonces ahí cambiamos el prototipo para que abriera como los libros, porque Gonzalo decía que, así que en el camino, el libro, no solamente las letras, sino también el concepto del objeto fue transformándose con ese círculo de afecto. Bueno, nos reunimos, convertimos la casa de mis papás en un taller, cada espacio estaba tomado, y entonces en una esquina se trabajaba con la portada, en otro con la encuadernación, en otro con los adornos. Obviamente en el fin de semana no terminamos, así que estuvimos una semana, mi hermana Elena y su esposo, Elena y Manuel, ayudándome a terminar. Hicimos 2 ejemplares. Y la idea era 6 ejemplares para que viajaran dentro de Puerto Rico y 6 ejemplares para que viajaran fuera de Puerto Rico. Uno de los ejemplares en Puerto Rico se quedó en la Biblioteca Municipal de Caguas, Pedro Albizu Campos, que ahora no sé si después de María el libro existe o no, y no he tenido oportunidad de chequear, de verificar, pero esa fue la idea. Sin embargo, libros que se iban a quedar en Puerto Rico terminaron fuera de Puerto Rico y viceversa. Libros que iban a estar fuera de Puerto Rico, por ejemplo, uno que estuvo en Italia regresó a Puerto Rico. Entonces uno que iba a estar en Puerto Rico terminó en Chile, así que terminaron 2 en Chile porque ya habíamos identificado a una persona en Chile. El que viajó a Vancouver terminó en Argentina. Y así, ¿verdad? Los libros sí viajaron. Entonces el libro iba con unas instrucciones, una carta, donde había una invitación al lector a que lo leyera, lo interviniera, lo compartiera. Y paralelamente entonces surge el blog Libros Pasajeros para que ellos nos contaran de esa experiencia. Bueno, después nosotros le seguimos el rastro a los libros unos 2 años. Y al tercer año nos dimos cuenta que ya le habíamos perdido el rastro, eran totalmente libres. De hecho, el último que supimos dónde estaba
era de los que se habían quedado en Puerto Rico, había estado en Barranquita, luego en Ponce, más adelante en Río Piedras, en Santurce, y de Santurce llega a Caguas a Libros Libres. Yo intenté ir a tomarle una foto, pero cuando llegué ya no estaba. Así que ese fue el último que le seguimos el rastro. Y ahí entonces la idea no mencioné algo, que el primero en recibir un libro fue Gadiel, porque queríamos que él viese lo que sin querer queriendo había provocado, ¿verdad? A nivel de lo que es artesanía. Bueno, pues entonces como le perdimos el rastro, siempre estuvo el deseo de que el libro fuese también tradicional. Así que ese fue el primer intento de entrar en un proceso de edición. Ya yo también había empezado la maestría en creación literaria, así que tenía un poco más seriedad en el proceso. O sea, ya el juego de la edición, pues sí, chévere, invitación al juego, pero también había una cuestión de seriedad y formalidad en el proceso, así que fue el primer intento y ahí hay una mirada de Giovanni Molina que le da, pero fue más una corrección de estilo. Pero como todo se trabaja en afinidad de afectos, en círculos de afinidad de afectos y de, ¿verdad? Y de afinidad creativa y de todo esto, no resonaba todavía el proceso de diagramación del libro y de portada, así que se estancó también, ¿verdad? Tuvo una pausa. Y no fue hasta el 2017, 2018 que entonces yo aprendo el proceso de lo que es diagramación y maquetación y digo, ahora es el momento. Y entonces ahí tocó la puerta a Gadiel para que me conecte con alguien que sepa de desarrollar portadas y me dice, no, pero yo te la dibujo, pero ya me había hecho 2 dibujos en el 2016, 2017, 2016. Y yo dije, pero si ya tú me has hecho, no, yo te quiero hacer la portada. De todas maneras, entonces ahí me conecta con una amiga de él para entonces hacer la portada y ella logró conectar. Porque logró no solamente sacarle el jugo al trabajo artístico de Gadiel, sino también entender lo que yo deseaba a nivel de textura, a nivel del viaje. Así que entonces ahí el objeto y esa sensación artesanal se pudo transformar y cambiar a lo que es el libro entonces como objeto. Y entonces ya ahí el proceso de edición sí pasa una edición conceptual de la mano de Jesús Zambrana y de Mara Pérez, que también fueron personas que en el camino me encontré y que empezamos a hacer colaboración por trueque. Por ejemplo, con Zambrana, pues yo lo ayudé en la diagramación de su segundo libro. Y entonces él me editó, ese fue el trueque. Y con Mara fue el afecto. Fue el afecto desde que nos conectamos en el trabajo que hacíamos en Yabucoa, pues hubo como ese respeto de lo que son las letras y se dio de manera. Así que esa ha sido como, de ahí como a vuelo de pájaro, lo que ha sido el desarrollo del libro, siempre ha tenido la esencia del objeto, del libro como objeto, no solamente como, ¿verdad? Poner las letras y ya. O sea, que estimule a todos los sentidos. Sí, yo también veo pues que además del objeto siempre ha estado entrelazado en la parte de los afectos. Y de eso pues hemos hablado en esta conversación, ha surgido ese tema en diversas ocasiones. Cómo de momento pues va más allá, se combina pues el componente de objeto, el componente ya de más técnico, pero también ese elemento central que son los afectos, que es ese trabajo de familia, que es incorporar a los amigos y de alguna manera pues involucrarlos en el proceso. Así que ya de momento el proyecto es tuyo, pero el proyecto es de muchos y me parece bien provocador que te refieres a tu proyecto como en ese proceso creativo hablas en plural, no hablas desde tu perspectiva individual, sino que estás hablando pues nosotros y fuimos. Y eso es algo que es muy, muy especial, muy particular de este proyecto. Cuando colocamos los 28 dominos en una fila india, con sus zigzags o curvaturas, y empujamos el primero o el último, se da eso que llamamos el efecto dominó. Sabemos que después de la nobleza del singular momento que logra tal efecto,
Hay que volver a colocar las fichas para repetir la hazaña. Imagínense, se necesitan 28 mal ratos, que no es lo mismo que maltratos para un día de suerte. No muchos viven un efecto dominó en sus vidas, y las probabilidades son negativas para un segundo efecto. No obstante, suelen existir excepciones a las reglas, y el destino se recrea en ellas. Segundo, es una de esas excepciones. En varios momentos de esta conversación hemos tocado, así como un poquito de por refilón al lector. Te hablas a ti como autora lectora, hablas sobre cómo tu proceso de ser lectora también ha informado qué tipo de experiencia te gustaría generar a tus lectores. Hablas, por ejemplo, como Gonzalo como lector tenía unas expectativas del libro y cómo funciona, ¿verdad? Esa interfaz física y no cumple con mis expectativas, aquí hay que cambiar el diseño porque este lector no se siente cómodo con este libro. Nos hablamos nosotras como lectoras del proceso, los editores que también somos lectores. Es un proceso que a mí me gustaría recalcar que ha tenido desde la parte bien artesanal de ir a construir cosas en casa de tus papás, a usar tecnologías que en aquel momento eran emergentes, de hacer colaboración en línea, como esa primera edición que la hicimos con programados que son de libre acceso, que son colaborativos, usando la internet, yo estando en Nueva York, tú acá. O sea, el libro viajó físicamente, las semblanzas viajaron como libro cartonero, pero hicimos trabajo también virtual. Y hubo unas lecturas, las primeras lecturas de tus textos que yo hice como lectora, ¿verdad? Con agenda, como agenda de editora, venían de un proceso virtual, o sea que ha sido un libro que se ha conectado y ha permitido múltiples maneras de leer. Y eso pasa con todos los libros, pero a mí me da la impresión de que en tu caso, tú estás pensando en el lector de una manera mucho más activa de lo que otros libros le requieren a uno en ese ejercicio. Tu mismo texto lo dice, el libro apalabra al lector y lo convierte en gestor. Y yo adoro esa cita. Porque tanto el proceso de Como Semblanzas como aunque sea un libro más tradicional, ¿verdad? En una producción más tradicional, no tiene que ser un libro más tradicional, le exige ciertas cosas al lector. Nosotras tenemos opiniones al respecto, pero nos gustaría saber, tú como escritora, ¿qué estás esperando? O sea, ¿cómo visualizas ese rol de los lectores para pasajeros en particular o de tu literatura en general? Bueno, primero voy a decir que el libro como objeto es tradicional, pero no convencional. Es la diferencia. Yo defiendo las tradiciones, pero la tradición viva, versus lo que es convencional. Son dos cosas bien diferentes. Y en mi trabajo, pues lo convencional, pues no hay mucha cabida para lo convencional. Respecto a los lectores, es que primero yo soy lectora y me defino, como bien mencionaste, una lectora que a veces escribe. Por lo tanto, el lector es protagonista en todo el proceso. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Pedro Cavilla, que está recogida en un libro. Ahora mismo no recuerdo, creo que es algo de voces. Y él decía que él empezó a escribir lo que no encontraba. Bueno, estoy parafraseándolo, pero algo así, ¿verdad? Lo que no encontraba en las letras puertorriqueñas, él empezó a escribirlo. Yo creo que un poquito, quizás mis búsquedas también van por ahí, a aquello que no quizás quise encontrar y no encontré, o lo encontré más adelante, pues marcan mis búsquedas. Así que desde el principio el lector es protagonista en el proceso, quien lee es protagonista. Cuando Como Semblanzas o 6 relatos pasajeros se lanzó, mis sobrinos sobre todo decían que eso era una locura, compartir los cuentos y de gratis, tú sabes. Entonces, que puede ser un acto. Entonces las personas, cuando yo les contaba el proyecto, pues había como, me miraban así como que, qué acto tan noble, qué desprendimiento, qué confianza, qué fe en las personas. Pero con el tiempo yo me percaté que no era un acto tan desprendido, ni tan bondadoso, ni noble como las personas lo percibían cuando yo les contaba, porque realmente lo que yo les estaba dando era una responsabilidad y un compromiso del lector que iba más allá de simplemente ir a una librería
encontrar un libro que le llamó la atención, llevárselo, lo ponen en un estante y leerlo cuando deseen. No, aquí había un llamado que recuerdo que una de las lectoras decía que era como Jumanji, que te llamaba y una vez empezabas tenías que terminarlo. Y había esa sensación, muchas de las personas que me compartieron su experiencia del libro viajero, había esa sensación de compromiso, ¿verdad? Porque si yo no lo termino de leer, no va a pasar a manos de otra persona. Así que en ese sentido, yo creo que fue más un peso para algunas personas recibir el libro. Y lo otro era el proceso de me quiero quedar con el libro, porque estamos acostumbrados a que no es mío, ¿verdad? Me quedo, esto es mío. Así que era un proceso, era una invitación a un juego que podía doler, que podía ser doloroso, porque te tenías que desprender de algo que a lo mejor tú deseabas que se quedara contigo. Así que en ese sentido, el proyecto al comienzo no era tan noble como parecía, al contrario, era una invitación al compromiso y a la responsabilidad con las letras. Era ¿verdad? Eso. Yo pienso que no, el acercamiento de acoger lectores para que los procesos de escritura se enriquezcan, siempre va a estar. No sé si volveré a enviar un libro viajero, no lo sé, pero definitivamente eso de tener, que ahora voy conociendo los términos, porque antes no, antes lo hacía intuitivamente, tener lectores cero o beta, que son esos primeros lectores que leen sin saber nada sobre el proyecto. Luego entonces ese proceso del lector que viene a trabajar lo que es el contenido. Luego entonces el lector que viene a limpiar, ¿verdad? Que ya le llaman corrector de estilo. Y así por el estilo, pues entonces yo pienso que siempre va a estar presente, primero porque es lo que pasa en el proceso de edición de los libros, pero también porque a mí me gusta sentir lo que me dicen otros de lo que voy escribiendo. Ir transformando entonces la historia. Y hasta el final, el diálogo continúa, porque cuando Gadiel recibe Pasajeros nuevamente para hacer la portada, que hace esa portada tan hermosa con las mariposas para jugar con lo efímero y con la muerte. Las mariposas terminaron en los escritos también, cuando ya se había dado una limpieza, y yo dije, pero es que yo tengo que mencionarlas en los cuentos, así que vamos a verlas. Cuando vean la mención de mariposas fue gracias a Gadiel. Así que en ese sentido, para mí esa interacción con el lector, claro, llega un momento en que uno tiene que decir pausa y vamos ya a compartirlo, pero esa interacción con el lector para mí es sumamente importante. De camino a mi casa me pregunté si sería cierto aquello que leí en una ocasión sobre que los eventos volvían a ocurrir en una dimensión paralela a la nuestra. Dimensión que, a diferencia de esta, no tenía limitaciones de tiempo y espacio cuando se recordaban o se hacía alusión a ellos. Supuse que, de ser cierto, en ese puntual instante, una octogenaria se despertaría con la certeza de que puede pintar. Esa certeza no tardaría en materializarse y la llevaría a optar por trasladarse a la Plaza Palmer. Y entonces para lectores que no te conocen, no conocen tu libro, pero nosotras pensamos que deberían conocer tu libro, nosotras querríamos darle una invitación como lectoras iniciales a que se unan a este proceso de lectura, porque la lectura como experiencia en el caso de Pasajeros es muy, muy placentera en muchos niveles, y no hay que conocerte a ti como persona para entenderlo, porque no es biográfico, no hay que ser puertorriqueño para disfrutarlo, porque va más allá, pero está anclado en unas experiencias y en una manera de describir el entorno y esa extrañeza que es delicioso. Así que si usted se sienta a leer este libro, va a encontrarse ciertas cosas. ¿Qué se encuentra? Bueno, pues por ejemplo, yo encontré peripecias y coincidencias. Yo encontré olvidos y encontré vínculos también.
desencuentros, laberintos, promesas, Viajes de la amargura al sinsabor. actos de valiente obediencia, Notas al calce y credibilidades en tela de juicio. música, baile, Cuerpos recién estrenando vejez. un ángel del abismo, Cicatrices que van entre la ternura y lo siniestro. la urgencia También, de encontrar y recordar, y unos cuentos que parece que susurra el almohadón de pluma, digo yo. Hay advocaciones de la Virgen, cuentos de camino, efectos dominó. manchas, hipo, magullones en el dedo meñique, Hay viajes transatlánticos, hay viajes en guagua, cierta Rebeca de 4 comienzos, presagios de tragedia, besos que cambian de sabor un libro como emplazamiento, y abrazos que hacen juego en forma, color y estilo con con ciertos sombreros. Ujú. Antes de que don Fe, o abuelo Fe, como le llamaban, terminara de balbucear su serie de afirmaciones en la plaza de recreo de Guaynabo, 2 docenas de cabras, una cabra más, una cabra menos, cruzaban la plaza, dejando una estela de sus excrementos ante la mirada atónita de los transeúntes. Más atónita fue la mirada cuando las hermanas Isidora María y María Matilde Castro Rodríguez notaron que la distribución de lo defecado formaba letras. Y esas letras palabras, y esas palabras versos, versos que realmente no eran versos, y que algunos, supuestamente muy sabiondos, pero que de letras no sabían mucho, supieron de inmediato y sin lugar a debates quién era el autor. Y además de esto que encuentra el lector, ¿qué va a encontrar de ahora en adelante? ¿Qué viene? What's next? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué estás fraguando? Primero estoy absorbiendo esto porque me emociona escucharlo de ustedes, así que agradezco mucho eso. Nada, estamos sumergidas en el segundo libro, que esta vez va directamente a un libro tradicional, se llama 13 puntos de araña. Justo este fin de semana cerró el proceso de edición conceptual y de esos lectores cero, y ya va a entrar entonces a manos de un corrector de estilo, correctora de estilo en esta ocasión. 13 puntos de araña fue todo un reto, fue mi tesis de maestría en creación literaria, pero transformarlo en literatura ha sido un proceso largo, y porque necesitaba más cariño para poder ser realmente literatura. Un poquito se juega ahí con otras líneas de la literatura. Es un homenaje a Agatha Christie y a uno de sus personajes, la señorita Marple. Así que ahí se juega distinto, pero seguimos trabajando la extrañeza, seguimos trabajando lo cotidiano, y lo fantástico dentro de la realidad. Así que por ahí viene. Yo espero que a finales de este año o para principios del año que viene, y el proceso ha sido también bien interesante. O sea que ya para el 2021 tendremos una sesión similar. Esperemos que no tenga que ser virtual, que nos podamos dar el abrazo que hace rato que nos tenemos ganas de dar, pero en el interín pues poder seguir usando estas tecnologías para poder recoger una marca en el tiempo de un proceso creativo que ha sido, por lo menos para mí, muy hermoso de observar, de ser testigo y de ser partícipe, y también con muchas ansias de ver qué viene después, porque yo sé que este es un hito en un camino más largo y en una exploración más larga, que tenemos mucha curiosidad y mucha alegría de poder acompañar. Y nada, yo quisiera cerrar dándote las gracias, Rita, porque no dejas de sorprendernos, no dejas de llenarnos un poquito el alma, un poquito más todos los días con tu creación, con tus creaciones. Ya Pasajeros es algo que vive con nosotros en casa. Ya no es algo que se nos va. De momento nos regalaste la posibilidad de tenerlo cada uno con nosotros.
y es hermoso regresar a él muchas veces. Así que les recomendamos a todos los lectores que aún no conocen a Pasajeros que se adentren, que lo busquen, que lo exploren, porque de veras es interminable la cantidad de provocaciones que vas a encontrarle a medida que lo sigas leyendo muchas veces. Concurro. Un abrazo muy grande. Un abrazo, las queremos mucho. Lo que sea, sonará. A todos les llegará el día